hacen Más Vale Bueno Conocido Valeria Robín, Leonardo Mare y Facundo Orsellet, bajo la coordinación de Mónica Borgoño y Víctor Fleitas. Más Vale Bueno Conocido. Seguimos conversando, Mónica, con Cintia Pinillos, es politóloga, una de las responsables de política brasileña en español, una de las últimas publicaciones de EDUNER. En el bloque anterior habíamos planteado esta situación que se le ha reconocido históricamente, incluso con sana envidia desde la Argentina, el hecho de que pasaban los gobiernos democráticos y dictatoriales y mantenían una forma de entender el presente y el futuro del país y se conducían hacia el logro de ese objetivo como si fuera parte de un acuerdo que incluso superaba evidentemente también los acuerdos propios de la política, de los partidos políticos. Y le preguntábamos si eso se ha roto, si es una marca de qué cosas, es una implosión en el sentido de que algo en la cultura brasileña ya no funciona como funcionó en el siglo XX, o si el contexto internacional es otro y desde afuera se provocó ese fenómeno, ¿no? Y es un poco la inquietud que le trasladamos a Cintia incorporándola al diálogo. Qué pregunta difícil. Yo creo que en general me da la sensación, y esto quiero plantearlo pensando desde Argentina. En general desde Argentina lo que decimos es en Brasil hay continuidad, ¿no? Como vos decías. Sí. Hay continuidad, por ejemplo, hemos dicho muchas veces en política exterior, o veíamos continuidad incluso en cuanto a lo que decíamos las políticas de Estado. Eso es algo que habitualmente era una suerte de... un lugar común. Exacto, un lugar común desde la mirada argentina de Brasil. Yo creo... sinceramente, y creo que esto también se nota en el libro, que en Brasil hay más continuidades porque también es un sistema, un país de las continuidades más que de las rupturas, y también por lo tanto con fuerzas y procesos conservadores de larga data. Y esto hace que sea menos, o permite matizar ese saber establecido de qué bueno que pueden seguir adelante a pesar del autoritarismo, a pesar de los gobiernos. Porque creo que ese tipo de lógicas también suponen para las sociedades y para los países fuertes ataduras con procesos muy conservadores que impiden de alguna manera lograr ese cambio. Y en ese sentido, me gustaría hacer dos pequeñas reflexiones en función de lo que vos me preguntabas. La primera es que la transición brasileña del autoritarismo a la democracia fue lo que suele decirse una transición por transacción, donde hay una fuerte conducción del régimen autoritario que sale de esa transición y que conduce no solo el proceso mismo de salida, sino también lega a la democracia emergente un conjunto de condicionamientos, que es distinto de lo que pasó en Argentina. Claro. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, la primera salvedad que quiero hacer en relación con esto es que a veces esas continuidades son también amarras para el desarrollo de una democracia plena. Bien. Y en segundo lugar, después si les interesa podemos tal vez hablar más de eso, pero en segundo lugar algo que también planteabas y que tiene que ver con la suerte de consensos interpartidarios ya en democracia. De alguna manera podemos decir que desde la transición y sobre todo a partir de la Constitución del 88, que fue como un gran acuerdo político de salida, de convalidación de las principales fuerzas en torno al modelo de una democracia, pero sobre todo, diríamos, desde mediados de la década del 90, con la llegada de Fernando Henrique Cardoso al poder, de alguna manera se estableció un ciclo político de estabilidad donde incluso el mismo PT pudo acomodarse, llegar a la alternancia, ganar las elecciones del 2002 y una suerte de, podríamos decir, patrón de convivencia en un contexto multipartidario muy fragmentado como hay en Brasil, donde todo lo que se transformó ese país y las líneas de política que se dieron con el gobierno de Cardoso, con los dos primeros del gobierno de Cardoso, no fueron discutidas ni disputadas a partir de la llegada del PT, y también toda la innovación en términos de políticas sociales que tuvo el PT fueron de alguna manera en el poder de grandes transformaciones sociales y a través de las políticas públicas de inclusión, de salida de la pobreza de millones de personas, fueron también recuperadas como parte del discurso político incluso de los actores de oposición de la centro derecha más tradicional.
De alguna manera, ese acuerdo interpartidario de gobernabilidad es lo que en principio se rompe o se resquebraja sobre el final del primer mandato de Dilma, e incluso que se manifiesta, si vos querés, en las elecciones de 2014, que son de la reelección de Dilma, donde se nota inclusive que el otro actor clave, que era, digamos, la competencia principal para la presidencia, que era el PSDB, el partido, como decíamos, que había estado antes del poder o conduciendo el poder. Incluso su candidato, que había disputado con Dilma, dice que esas elecciones no fueron transparentes, discute el resultado. Acá lo que vemos es un primer indicio de esa ruptura de acuerdo, en donde había un conjunto de actores políticos partidarios que tenían los pies en el plato, el PT, el PSDB, inclusive el PMDB, que es el partido de Temer, quien va a reemplazar a Dilma Rousseff y su socio en esta política de coaliciones, donde de alguna manera había un acuerdo general que empiezan a cuestionar ese acuerdo de gobernabilidad que había garantizado casi 2 décadas de estabilidad política. Y en ese sentido, esto de las continuidades y las fracturas, creo que en este proceso que nosotros analizamos en el libro, se notan 2 cosas: que esta fórmula política que había funcionado y que incluso había permitido tramitar la alternancia y la llegada al poder de un partido político, digamos, progresista, como era el PT, ya llegaba a su fin, y también llegaba a su fin una suerte de acuerdo en torno a consensos democráticos construidos incluso desde la transición. Bien, Cintia, ¿y el brasilero es de participar en partidos políticos? La participación política en Brasil es tal vez muy distinta a como nosotros las imaginamos, no solo en los partidos políticos, sino también en las calles. Brasil tiene uno de los sistemas de partido más atomizados, más fragmentados del mundo. Y además se da otro fenómeno adicional, que es que los y las políticos y políticas cambian a lo largo de su vida, de partido, su vida política, de partido todo el tiempo. Incluso en un mismo, fueron elegidos por un partido, y es un fenómeno que los politólogos y las politólogas le llamó transfugismo político. Entonces no hay una fuerte fidelidad, si vos querés, en cuanto a la noción de partidos políticos, incluso como solemos entenderlos en Argentina, donde también eso está en cuestión, ¿no? Pero lo cierto es que hay una gran fluctuación en cuanto a la identidad partidaria, en general en Brasil, por parte de la ciudadanía. Y también quiero completar con esto porque tiene que ver con el proceso. También Brasil no suele ser una sociedad, en términos de sociedad civil, que se moviliza fácilmente, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos esto de que cualquier cosa vamos a la plaza, agarramos la bandera. Eso no es tan presente en Brasil. El ciclo de movilizaciones que se inicia en 2013, que no sé si ustedes recordarán, pero tuvo que ver primero las grandes ciudades por discutir con el aumento del boleto, y eso empieza una cadena de participación muy activa que se va radicalizando, un proceso de participación que después se torna casi bipolar y de mucha violencia en torno al proceso de juicio político de Dilma, anti-PT, a favor del PT. Es toda una circunstancia bastante excepcional en la vida política brasileña, ¿sí? Y esto también es interesante matizarlo si lo miramos de afuera o de una mirada más argentina. Así que ahí me parece que es algo interesante para incorporar en la conversación y para poder ir calificando cómo es la participación política de la ciudadanía. El PT, sin embargo, y esto me gustaría aclararlo, es probablemente el actor político más distinto del sistema brasileño, ¿no? Porque es un partido obrerista, un partido que se construye con un fuerte antecedente con vínculos sindicales, de movimientos sociales, que se construye desde la oposición e intenta varias veces llegar al poder. Y ahí sí, podríamos decir que en el electorado petista sí hay históricamente tal vez una mayor, entre comillas, como podemos decir, disciplina que en general en el marco del sistema. Lo que probablemente hay como identidades políticas más hacia la izquierda o más hacia la derecha que es posible identificar a lo largo de los ciclos políticos. Cintia, y en ese juego, en ese dibujo de la realidad política del Brasil y en ese armado o ruptura de los consensos interpartidarios de los que hablabas, ¿qué rol le cabe a los medios de comunicación en este país? Bueno, Brasil es un país donde los medios de comunicación están muy concentrados, que eso no es un dato menor a nivel nacional. Son medios de comunicación muy concentrados que suelen ser además muy fuertes a la hora de imponer una opinión o una agenda
digamos, de discusión social. En este sentido, bueno, hay autores que plantean el rol de Globo como una instancia de muy fuerte catalización para poder, de alguna manera, radicalizar la disputa en términos también de la calle, entre comillas, o en las calles, en todo el marco de la crisis. Los medios de comunicación son actores claves que tienen una gran capacidad de imponer agendas, de plantear disputas que después son recuperadas en otros escenarios. Y en el caso concreto de la crisis que nosotros analizamos en este libro, han tenido un gran componente de agitación, si uno quiere, de formación de opinión ciudadana pública que de alguna manera trató de ordenar también, sobre todo aquellos componentes que habitualmente se llaman antipetistas o en contra de la estrategia del PT, pero también tuvieron un rol muy fuerte en todo lo que tiene que ver con algo que no mencionamos hasta ahora, que tiene que ver con los escándalos de corrupción, que no solo involucraban todo el tema de Lavallatte y demás, que no solo involucraban al Partido de los Trabajadores, sino que además involucraban a toda la clase política brasileña, y esto sin distinción, y además la clase empresaria brasileña. Entonces, ahí los medios tomaron esta bandera de anticorrupción y moldearon de alguna manera en un vínculo que a lo largo del proceso, y sobre todo se analizan algunos artículos, interesantes ver cómo los medios exacerbando esto de la corrupción, mostrando que algunos son más corruptos que otros en algunos momentos, cómo esto se vinculaba también con la reapertura y con la aceleración de todas las cuestiones en el marco del Poder Judicial, y cómo las causas se iban orientando también. En este ciclo fue un elemento muy importante a considerar, y donde claramente se ve el rol de los medios de comunicación de alguna manera ordenando esa arena social, o tratando de ordenar esa arena social en contra también del gobierno de Dilma y alentando el proceso de destitución. En ese sentido también, esto en cuanto a los medios en general, o los grandes medios brasileños, pero también de manera más reciente, también lo que vemos es cómo a través de las redes o los grupos de WhatsApp aparece toda esta noción de fake news, que también fue muy importante y que de alguna manera se gesta en este contexto de crisis, de polarización de la sociedad brasileña en torno a aquellos grupos que se manifestaban en contra del PT, la salida del gobierno, las acusaciones de corrupción, etcétera, quienes trataban de defenderlo, pero que se profundiza tal vez después de la destitución de Dilma, y que contribuye después claramente a cómo de alguna manera se precariza la comunicación pública de cara a la elección de que después triunfa Bolsonaro en 2018. Claro. Bien, ya seguimos hablando de estos temas con Cíntia Pinillos. Ella es politóloga y es una de las responsables de política brasileña en español. Defeito. E ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um instantâneo das coisas apanhadas em delito de paixão. Sou uma impudência à mesa posta de um verso onde eu possa escrever. Ó, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Você que inventou a tristeza, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro, todo esse amor. Más vale bueno conocido. Radiociencia.